¿Ya? Ya, profe, buenos días. Buenos días con todos, bienvenidos. Qué gusto tenerles presente en esta clase. Espero que se encuentren bien todos, igual que sus familias. Gracias, Inge, muchas gracias. Igual para usted. Gracias, ingeniera, igualmente. Ingeniera, disculpe, no se la escucha. Estoy abriendo el SIG ahorita. Ya se abrió. A ver, José Albuja, Presente. Paulo Arcos, Presente. Edwin Arequipa, Presente. María Hermijos, Presente, Inge. William Cantos, Presente, Inge. Lenin Cárdenas, Presente, ingeniera. Diego Castillo, Presente, ingeniera. Pedro Celín, Presente, Inge. Josué Correa, Presente, Inge. Luis Cuadrado, Buenos días, Inge. Presente. Luis, Julie Luzón, Presente, Inge. Víctor Pilaquinga, Presente, ingeniera. Yanita Pozo, Presente, Inge. Luis Pozo, Presente, Inge, buenos días. buenos días, Carlos Quispe, Presente, Inge. Walter Romero, Presente, Inge. Diego Segura, Presente, ingeniera. Diego Tipán, Presente, Inge. listo. ¿Alguien que no esté en lista? No.
Voy a compartir las diapositivas. Ok. El día de ahora nos corresponde ver la parte de seguridad. Conceptos de seguridad. Deben activar el chat nada más, porque si no, no puede escribir algo. Ya. Vamos a poner aquí a la derecha. Muy bien. El día de hoy vamos a ver los conceptos de seguridad en red. En primera instancia, vamos a explicar los términos amenaza, vulnerabilidad, exploit, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a seguridad en red. Eso está como los objetivos, describir cuáles son los actores de amenaza, el estado actual de la ciberseguridad, los tipos de malware, los ataques comunes de la red, las amenazas y vulnerabilidades IP. Vamos a explicar los actores de amenaza y vulnerabilidades que hay en TCP y UDP. Y creo que llegamos hasta un poco de servicios IP. Lo siguiente terminaríamos de ver la siguiente clase. ¿Ya? Iniciemos entonces. Bueno, este término de ethical hacking es un término que se usa a nivel de seguridad de la información para las personas que nos llegamos a la parte de seguridad en red y tratamos de encontrar vulnerabilidades con la finalidad de mitigar esas vulnerabilidades, es decir, no con un fin malicioso. Ya, es no con un fin malicioso, sino para cerrar cualquier brecha que haya de seguridad. Ahora, con respecto al estado actual de la ciberseguridad, ya tenemos aquí que existen criminales informáticos. ¿Ya? Estos criminales informáticos tratan de que hacen ataques de denegación de servicio de tal forma que se detengan los servicios de nuestra red y tratan de robar información. Entonces ellos usan herramientas técnicas para que los usuarios caigan o caigamos y que puedan infiltrarse en la red. Mantener la seguridad en una red es una tarea difícil. Justo ayer en la clase con el otro octavo me comentaban de algunos ejemplos que habían escuchado de ataques al Banco del Pichincha, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces llegan páginas que dicen del Banco del Pichincha, ingrese, las credenciales son del mismo color, son idénticas y hay gente que cae, ¿no? E ingresa y luego es mentira. O sea, ingresó datos de la tarjeta, datos de la cuenta, que fueron interceptados, que fueron grabados en otro lugar, y luego hay robo de información, ¿ya? Entonces, dentro de los términos de seguridad, tenemos el término activo. Ayer yo les preguntaba qué era activo. Quisiera saber qué tienen el concepto de, qué entienden ustedes por activo. Si alguien desea intervenir. Gráfica, ustedes pueden ver la provincia de La Suay y hay una diferencia entre el Ministerio de Salud Pública que está en la parte de la región Deben ser algunas organizaciones que están dedicadas a esos tipos de actividades, Inge. Los activos. Sí.
O sea, a ver, el activo, sí, aparentemente es un término que se pensara tal vez que conoce la mayoría de personas, pero en realidad no es así, ¿no? En realidad, un activo se lo conoce como un bien, como los bienes que son de la empresa, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que un computador es un activo de la empresa. La base de datos es un activo. El software que compré para instalar en los computadores son activos intangibles. Los datos de mis clientes son los activos de la empresa, ¿sí? O sea, se dice que la información es el activo más importante de una empresa, ¿sí? Tenemos también las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son debilidades, ya sea en sistemas o en su diseño, que pueden ser explotadas por alguna amenaza. En las amenazas es el daño potencial que puede sufrir un activo de una compañía, ¿ya? Y el exploit es el mecanismo del que toma ventaja de una vulnerabilidad, mientras que la mitigación nos permite reducir la probabilidad de que ocurra un daño potencial o haya un riesgo potencial que tome ventaja de esa vulnerabilidad, ¿sí? Entonces tenemos la parte de riesgo. En la parte de riesgo se hace análisis de riesgos para ver cuáles son los riesgos potenciales de ser atacados. Entonces para eso hay que tener un inventario de activos y viendo las vulnerabilidades de cada activo, y se ve las amenazas también que puede haber, y con eso se saca el análisis de riesgos, y eso se presenta a los mandos altos, ¿sí? Al dueño de la empresa, y en base a eso usted tiene que desarrollar o sea, hacer la propuesta de qué se necesita para no tener esa amenaza y para no tener esos riesgos. Ahora, los que tomen las decisiones analizan su informe y van a decidir si aceptar el riesgo. ¿Cuándo se acepta el riesgo? Por ejemplo, yo tengo 10 computadoras. Ya hay el riesgo de que rompan la ventana, se metan y se roben. Entonces, la propuesta es que pongan seguridades, que pongan cámaras de vigilancia, pero si la zona donde está o la empresa no tiene dinero para contratar todos esos servicios, decide aceptar el riesgo. Significa que está dispuesto a que si le roban las computadoras, ya pues, tiene que aceptar las consecuencias, pero de usted no debe faltar hacer la propuesta de lo que se necesite. O a su vez, qué sé yo, tiene computadoras con seguridades y cámaras y todo, y tiene instalado software pirata. Entonces, el riesgo de que vaya la empresa propietaria, qué sé yo, si es que va, tal vez tendrá que pagar una multa de $30,000. Entonces decide, bueno, también decide aceptar el riesgo, o a su vez puede contratar los servicios los servicios tercerizados de alguna aseguradora para asegurar las computadoras, que si les roban, la aseguradora paga. O sea, le sale más barato pagar a la aseguradora que contratar algún tipo de seguridades. Entonces, esas decisiones las toman los mandos altos, ¿ya? Ingeniera, Dígame. una consulta. Y en el caso, por ejemplo, lo que pasó en el país, de lo que nuestros datos
personales se divulgaron a nivel mundial. En ese aspecto, ¿qué se hubiera podido hacer? Ya, bueno, verán ahí hay una cosa. Nosotros no tenemos una ley de protección de datos aprobada, ¿ya? En otros países, como en la Unión Europea, ellos ya tienen una ley de protección de datos del 2018 y ya tienen una trayectoria. Entonces, una empresa israelita fue la que descubrió esta brecha que hubo, ni siquiera en Ecuador mismo, ¿no? Ahí llamaron a declarar a esta empresa que tenía los datos, pero hasta ahí, de ahí no se supo más, porque no tenemos una ley que sancione, una ley de protección de datos. Imagínense en lo grave que es eso. Claro. Es súper grave, o sea que nuestros datos no estén seguros ni en las entidades públicas. Yo conversaba cuando pasó eso con mis estudiantes que justo estaban tomando un curso de CCNA Cybersecurity Operations y era lamentable porque estaba toda la información del Ecuador, estaba la información de nuestros hijos y de los autos. O sea, imagínense todo eso en manos de hackers negros. ¿Por dónde nomás estaría circulando esa información? O sea, ellos saben dónde vivimos, saben todo. Y con esa información pueden hasta saber secuestros, pueden robarse los autos, o sea, un montón de cosas que podría suceder. Entonces ahí es de esperar que aprueben la ley de protección de datos, que ya está como 2 años en estudio esa ley. Yo formé parte de las mesas de trabajo de la ley de protección de datos. Yo tengo hecho un paper, ustedes lo pueden buscar en internet, que es Historia de la Normativa Reguladora de Protección de Datos en Latinoamérica. Está publicado en Dominios de la Ciencia. Y sí he investigado sobre este tema un poco. Entonces, es grave. O sea, nosotros como si estamos a cargo de la parte de infraestructura, es importante, súper importante y delicado que aseguremos los datos. Porque es jugar con las personas, ¿no? Y si las consecuencias de esto son graves, porque mira, hay pérdidas de reputación, pueden entrar en litigios legales, las empresas pierden clientes. O sea, aquí en el Ecuador, hace poco, o sea, se les decía, tienen que armar el área de seguridad en las empresas, ¿no? Y no, pues, el mismo ingeniero de sistemas tiene que hacer el mismo todo. Y tiene que encargarse de dar soporte, tiene que hacer todo. ¿Para qué vamos a invertir en eso? No, o sea, no le ven importancia. Pero en el momento en que les cae un ransomware y les pide mucha plata, muchos bitcoins de rescate, las empresas se ven ahí en sustos. Y bueno, yo conozco empresas que por ética no puedo decir el nombre, pero que a mí me constaba, era una de cadena de comidas que los datos fueron encriptados, ¿no? Y les pidieron rescate. Ahí cuando ocurre eso, no se debe pagar los rescates, ¿no? Porque nadie le garantiza de que le van a mandar la clave para desencriptar la información. Entonces ahí lo que hay que hacer es apagar el computador y llevar donde alguien que recupere información de discos duros para que le recupere lo más importante a nivel lógico. Y es tan fácil caer en las técnicas que aplican de ingeniería social
técnicas de phishing. Los atacantes a veces son los más peligrosos, los que están dentro de la misma red. Es la amenaza más grave. Nosotros a nivel de infraestructura podemos proteger la red poniendo un firewall y así protegemos de las amenazas externas. Claro está que ningún sistema es 100% seguro porque todos los días se desarrollan más malware, más virus, más ataques, se ingenian más cosas para poder entrar. Pero nuestro deber como administradores de la red es siempre tener actualizado qué es el iOS de los dispositivos de la red, tener actualizado los sistemas operativos, o sea, todo lo que salga en las actualizaciones hay que instalarlas, ¿sí? Y se dice que dentro de la red es la mayor amenaza porque, qué sé yo, un empleado resentido, el empleado está en contacto con los dispositivos internos de la red, sabe el movimiento de la empresa, ¿no? Entonces, justo de lo que hablábamos, y la pérdida de datos es grave, es súper grave. Hay daños en la reputación, pérdida de ventaja competitiva. ¿Ustedes creen que si yo me entero que donde yo registré mis datos me perdieron, alguna clínica, algo, yo voy a volver allá? No, o sea, perdió un cliente. Entonces, esto es algo bien delicado. Uno tiene que saber dónde pone las credenciales de la tarjeta de crédito, porque los datos de uno son muy importantes. Antes no importaba, pero ahora sí se está analizando. Y miren que llega al punto que en la Unión Europea, para hacer negociaciones con otros países, tienen que tener una ley de protección de datos. Nosotros ahorita, porque como no tenemos ley de protección de datos, nos limita cierto tipo de negociaciones. Si las multas son súper altas, si es que pasara algo con los datos de un ciudadano europeo que esté dentro de este marco donde se aplica la normativa de la ley de protección de datos, las multas son altísimas. Si es que, qué sé yo, viene un extranjero, hace a Ecuador de visita, registra sus datos, pide una compra, digamos que a una farmacia, y por ahí, por desgracia, le roban los datos. Entra en problemas legales graves esa empresa, por el hecho de haber tenido en su base de datos a un extranjero que tiene protección de datos allá en la Unión Europea, y esa ley entra en vigencia a nivel extraterritorial, ¿sí? Entonces tenemos litigaciones legales, ¿sí? Multas altas. Aquí tenemos una tabla en donde están los vectors, la pérdida de los datos perdidos por vectores de ataque. Entonces tenemos, por ejemplo, por correo, sí podemos perder datos por correo, por redes sociales. Por eso las empresas, las más grandes, aplican, por ejemplo, la norma ISO 27001, que es una norma de seguridad. Ya, entonces ahí se establecen políticas de seguridad de la información. Y a veces uno dice, qué mal que me cae el DTI, nos desactivó el internet. No nos deja ni meter la flash en la computadora porque tiene desactivados los puertos. Nos ponen cámaras y nos vigilan como que fuéramos ladrones, ¿sí? Entonces, pero no es así. O sea, es por algo. Es porque la función de esa persona, o usted algún rato ocupe un cargo similar de administrador de la red, usted tiene que velar para proteger los equipos, porque ese es su trabajo.
Si es que usted deja libre ciertas cosas, ya solo para no caer mal o algo, usted está poniendo en juego el trabajo, no es solo suyo, es el trabajo de toda la empresa. Está poniendo en juego los activos de toda la empresa, porque el rato de que pase una pérdida de datos y aquí en el Ecuador ya haya una ley de protección de datos, la empresa hasta podría quebrar, usted se podría quedar sin trabajo por no haber reportado algo o por no haber hecho algo, ¿sí? Entonces es un término bien delicado. Aquí en el Ecuador, el mismo DTI es el encargado de la seguridad, es el encargado de la protección de datos y se tiene ahora también una ley que es la ISO 37001, que es una ley antisoborno. No es una ley, es una norma antisoborno. Entonces, a veces esa misma persona tiene que hacer todas las funcionalidades, cuando en otros países hay una persona destinada para cada cargo de eso, ¿no? Incluso en Europa salió una certificación de delegado de protección de datos, que tenía que saber sobre normativa legal, tenía que saber sobre seguridad y sobre tecnología. ¿Quién levantó la mano? Dígame. Registro, el problema de Ecuador es que nosotros no tenemos una norma sobre este tipo de ciberseguridad. Nosotros todavía no pertenecemos a un grupo como que tiene, como por ejemplo Colombia y otros países donde sí tienen normas que debe regirse todas las empresas. De Ecuador no se rige todavía sobre ninguno, ni siquiera tenemos un estamento alto donde se pueda decir qué políticas se debe aplicar en las empresas con respecto a la ciberseguridad. Lamentablemente Ecuador está desprotegido en ese aspecto. Por eso, si usted sigue algún curso de ciberseguridad, todas las normas y las leyes que se aplican se ven basados en otros países, porque aquí no hay ningún régimen que nos diga, así tiene que ser, estas son las normas a seguir, estos son los parámetros, por aquí tenemos que encaminar toda la parte de seguridad. Lamentablemente aquí no poseemos esas normas. Así es, Luis, lamentablemente. Yo justo hice un curso de ciberseguridad hace poco, porque me estaba inclinando para ver si me hacía perito del Consejo de la Judicatura, o sea, para ver qué tal es, ¿no? Pero luego de que seguí ese curso me desanimé, porque yo iba a aplicar para perito, porque, o sea, es tan triste la situación legal de nuestro país, que los peritos informáticos no pueden hacer muchas cosas. Entonces, tienen que, porque no están protegidos, ¿sí? Y por desgracia, supóngase que por desgracia, un perito informático emitió un informe y para poder sacar esa información, aplicó alguna técnica de ethical hacking, ¿sí? Pero que no está legalmente aprobada en nuestra ley, o sea, definitivamente no está porque no hay nada. Y con eso puedo descubrir que son criminales, ¿no? Que sé yo, que fueron atacados que por Facebook, alguna cosa, alguna chica, alguna cosa. El demandado puede hacer una contrademanda contra el perito informático que justifique cómo sacó esa información y el perito informático se va preso. ¿Qué tal? Entonces, no, aquí no hay una ley que proteja eso y por eso es que hay poca gente que se dedica al área de seguridad y si lo hace de manera particular, ¿no? Eso es lo que nos decían allí y los peritos informáticos se cuidan y lo que sacan es información básica, registran una imagen, se hacen la certificación de una imagen para que ya, qué es lo que está legalmente permitido, hasta ahí. O sea, cosas así básicas, no puede hacer más. Entonces, ingeniera, en otros países debe ser bien pagada esta parte de la ciberseguridad.
no solo en otros países, aquí también es bien pagado. Y, sí, así es. Hubo un caso en Chile, justo yo leí un paper que era de unos comuneros, me parece. O sea, total, es que descubren, a ver cómo era ese caso, descubrían, a ver, para descubrir un crimen, utilizaron técnicas de phishing, ¿ya? El servicio digamos que de inteligencia de ese país. Entonces, mediante eso lograron capturar una conversación, mensajes, inyectaron un malware en el celular de los que estaban investigando. Pero no es legal hacer eso, porque existe el derecho a la intimidad, existe la ley de protección de datos en Chile. Entonces, por la parte del derecho a la intimidad, fue despedido el jefe de esa sección y también con los que colaboraban, ¿no? Por haber utilizado técnicas que no debía para poder hacer eso. Entonces, no solo en Ecuador, yo diría que en Latinoamérica mismo, a nivel de la ley de protección de datos, el país que mejor estaba era, me parece que estaba Uruguay, Argentina y Chile. Ajá. Entonces, así estamos. Y continuando con esta parte, tenemos los dispositivos que están sin encriptar, ¿no? Cuando uno tiene información vulnerable, hay que usar herramientas para encriptar esa información y proteger. Porque si un atacante logra entrar a la máquina, pues facilito se roba la información. Y en cambio, si uno tuviese encriptado, no pudiera hacerlo. Tenemos que en los dispositivos de almacenamiento en la nube también hay datos sensitivos. Tenemos que hay, a nivel de medios removibles, lo que les contaba hace un ratito, se desactivan los puertos USB. El hard copy es cuando se tiene datos confidenciales, estos tienen que ya no se los va a utilizar. Entonces esto tiene que ser destruido, ¿no? O sea, usted no puede donar una computadora que perteneció al gerente, que tenía ahí guardada información de gerencia, sin haberla formateado, borrado todo. Entonces, porque ahí va a haber información confidencial. Usted no puede, qué sé yo, si se dañó la computadora de algún funcionario, no puede esa computadora botarla a la basura así porque sí. O sea, ya no vale, se bota a la basura. No, tiene que cargarse de destruir la información que está en el disco duro antes de botar. Tenemos que el acceso inapropiado, el control de acceso inapropiado, hay debilidad en las claves. Entonces, la idea es también capacitar a las personas que trabajan en una empresa en esto de seguridad. Eso tiene que ser cíclico, continuo, estar capacitando, porque ellos son los principales actores de amenaza que podrían hacer daño a la empresa intencional o de manera no intencional. Entonces tenemos aquí los hackers de sombrero blancos, que son los éticos, los hackers de sombrero gris, que no son tan éticos, pero tratan de ganar algo, ¿no? De ganar algo. Por ejemplo, alguien que esté en contra de la matanza de ballenas, ya. Entonces hace un ataque de denegación de servicio para que no, a la empresa que vende esto, el servicio, para que no maten ballenas, causando pérdidas importantes de dinero. En cambio, los hackers de sombrero negro, estos son criminales quienes roban información personal,
información bancaria para sacar algún provecho, ¿no? Esos son los que encriptan la información y piden un rescate. También tenemos el script kiddies, que estos son grises, ¿no? O sea, los script kiddies son gente que está recién aprendiendo a ser hacker, usa herramientas para causar, o sea, no con el fin de causar daño, sino para probarlas. Pero el hecho de que están probando pueden sin querer causar daño y no lo hacen por beneficio económico. El vulnerability broker son empresas, son grises, son hackers grises quienes tratan de descubrir vulnerabilidades y las reportan. ¿Sí? Por ejemplo, esa empresa israelí era la que descubrió el ataque de datos de Ecuador. Es una empresa de seguridad. Esa sería un vulnerability broker, ¿no? Entonces ellos reportaron a Ecuador que hubo esa brecha. ¿Y cuál era la brecha? Entonces ellos reportan como empresa de seguridad, pero muchas veces piden dinero para ayudar a cerrar esas brechas, ¿sí? Tenemos los hacktivistas. Los hacktivistas son, como les decía, el ejemplo del caso de la ballena. No, los hacktivistas sí. Tenemos aquí, ¿se acuerdan de Julian Assange? De Anonymous. ¿Han oído? Ellos no son a que se les puede considerar, más bien dicho, que hacen declaraciones políticas, pero con el sentido de concientizar sobre problemas, pero que son de importancia exclusivamente para ellos, se podría decir. Esos son los hacktivistas, así es. Los hacktivistas son ese tipo de personas. Ellos son hackers de sombrero gris, hacen publicidad, organizan protestas, publican cosas que descubren de los gobiernos, o sea, como protestando, ¿no? O sea, no maten a las ballenas, no estoy en contra de alguna medida económica. Tenemos los cibercriminales, que eso sí, trabajan para el crimen, ¿ya? Son negros. Los state sponsors, ahí esos son patrocinados para el Estado. Tenemos aquí el caso del enriquecimiento de uranio en Irán, y hay uno, ustedes busquen la película, les voy a anotar aquí. Hay una película que es súper buena, en la que hacen un ataque a una planta de Irán y se meten al código de los PLCs. En el código de los PLCs modifican una liñita que hace que gire cambie la velocidad de giro de unas maquinarias y destruye las aspas internas. Entonces, esto era manejado por un sistema SCADA. En los monitores del SCADA todo estaba bien y empezaban a oír ruidos de lo que se estaban destruyendo las maquinarias. Fueron despedidos los jefes, ¿sí? Después se veía que iban desapareciendo los ingenieros nucleares, ¿ya? Y después de como 6 meses, se les va de las manos este malware. Y en una versión 2, por ahí se dice que se unió Rusia con Israel y sacaron una nueva versión, ¿ya? Al sacar la nueva versión, mandaron a resetear el computador. Y al mandar a resetear es cuando se dieron cuenta de que estaba ahí, le descubrieron al Stuxnet. Y ahí fue cuando ya Estados Unidos empezó a tomar más en serio lo que es la seguridad, convocó a las naciones, ahí hicieron acuerdos para no usar este tipo de ataques, entre comillas, ¿no? Tenemos los cibercriminales. Ya, aquí dice, a ver, ¿qué dice aquí? Los cibercriminales operan en una economía oculta donde compran, venden, hacen transacciones, tienen códigos de exploit, por ejemplo, el de día cero, dan servicios de botnet, de troyanos, keyloggers, etcétera. Ellos trabajan en la deep web, ¿no?
Para acceder a la Deep Web tienen que tener un navegador como Tor y se conectan a la madrugada. Entonces, y hacen transacciones con monedas virtuales como Bitcoin, ¿ya? Bueno, acá tenemos la foto del Anonymous y aquí tenemos otro que también es famoso, el Syrian Electronic Army, sí, un grupo de hacktivistas. Los state sponsors, bueno, que aquí hablan del malware Stuxnet, ¿sí? Que fue creado por Irán. No, que fue creado para atacar a la planta nuclear de Irán para evitar el enriquecimiento ilícito en uranio. Y ahora tenemos las herramientas usadas por los atacantes. Antes, por los años 90, estas herramientas se necesitaba tener un conocimiento técnico altísimo y las herramientas eran de sofisticación, tenían este nivel, no menos de medio. Mientras que ya actualmente el conocimiento que se requiere no es tan alto, es menos de medio. Y las herramientas, existen ya las herramientas que consiguen en el mercado y hacen los ataques. Yo tenía un alumno de la carrera de sistemas que decía que él hacía un trabajo en una empresa. Bien. Si no le pagaba, siempre dejaba instalado un malware. Ese malware consiguió en la Deep Web. Y dejaba instalado este malware y si es que después no le pagaba, activaba el malware. Eso tampoco es ético. No se debe hacer esas cosas. Y así se descubre, le puede ir preso, ¿no? Tenemos aquí la evolución de las herramientas de seguridad. Tenemos los password crackers y lo que está en amarillo son las herramientas. Por favor, estas herramientas, si las van a probar, para que sea para hacking, que sea para pruebas, no para otras cosas. Ya, aquí tenemos, aquí están en amarillo las herramientas, por ejemplo, Medusa, el Wireless Hacking Tools, herramientas de hackeo inalámbrico, tenemos el Kismet, el iCrack, herramientas para escaneo de seguridad en red, el Nmap, el SuperScan, el Encrypt Scanner, el NetScan Tools, herramientas de packet crafting. Estas son usadas para probar la robustez de los firewalls, ¿no? Ahí está el Yersinia, por ejemplo, los paquetes de sniffers, el Wireshark, ustedes han usado el Wireshark para escuchar la red, para ver los paquetes, usaron el CCNA1. Este generalmente trabaja a la par con el TCP/DUM para emitir lo que es reporte del DI. Pero, o sea, parte de, por ejemplo, estos, el NMAP, en la certificación de CCNA Cybersecurity Operations, se realiza esas pruebas. ¿Ya? Tenemos ahora las herramientas de evolución de seguridad, por ejemplo, los detectores de rootkits, el AIDE, NetFilter. Tenemos los fuzzers para buscar vulnerabilidades, que son, por ejemplo, el Wapiti, las herramientas de forense, como Sleuthkit. Tenemos debuggers, que son usados por los hackers negros para hacer ingeniería inversa, como por ejemplo el IDA-Pro. Tenemos los sistemas operativos de hacking, los sistemas operativos para hacer hacking. Si alguien quiere dedicarse a esto, es Linux, ¿no? Tenemos el Kali Linux. Kali Linux tiene un montón de herramientas para hacer ethical hacking, o el Backup Linux. Herramientas para encriptación está el VeraCrypt, el OpenSSH, OpenSSL, etc. Herramientas de explotación de vulnerabilidades, tenemos el Metasploit, el Corimpact, SQL Map, Social Engineer Toolkit, NetSparker. Tenemos escáneres de vulnerabilidades, el Nipper, Corimpact, Nessus, Sign, OpenBus. ¿Ya? Ahora tenemos los tipos de ataques. Tenemos ataques de eavesdropping, ataques de modificación de data, ataques de
¿cómo es esto? De suplantación de direcciones IP, ataques basados en password, ataques de denegación de servicio, ataques de hombre en el medio, ataques de clave comprometida, ataques de sniffers, ¿ya? Y tenemos acá también y la descripción de cada uno de ellos. Ahora, a nivel de malware, ¿qué es el malware? A ver, ¿quién me dice qué es el malware? Se han quedado calladitos ya. El malware no es una herramienta capaz de copiar todo lo que son datos personales y enviarlos hacia la persona que lo instaló. Ya, bueno, existen distintos tipos de malware, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los virus, los caballos de Troya, ¿sí? Dentro de lo que son virus, los virus alteran, dañan, borran archivos, causan problemas en el arranque de algo, corrompen archivos, capturan información sensible y la envían a los atacantes, usan cuentas de correo y las difunden, ¿sí? Tienden a... los virus necesitan de algo para instalarse, ¿no? Necesitan de la acción humana para propagarse e infectarse a otras computadoras. Tenemos los caballos de Troya. Bueno, aquí tenemos los tipos de virus. Se los clasifica por boot sector. Los que atacan se graban en el boot sector, en la tabla de particiones o en el sistema de archivos. Los virus de firmware, que hacen ataques al firmware. Los virus de macro, que atacan a los archivos de Office. Los virus de programas. Los virus de script. Ya, tenemos ahora los de caballo de Troya. Estos tratan de engañar, ¿no? Le envían un correo que aparentemente es algo que usted necesita, usted lo abre y se descargó el virus. Ya tenemos los troyanos de acceso remoto que habilitan acceso no autorizado, los troyanos de datos sensitivos que tratan de investigar passwords, los destructivos que dañan archivos, los de proxy que desactivan son usados para ejecutar ataques y hacer actividades ilegales, ¿no? Los de FTP, que habilitan el servicio FTP, los desactivadores de software de seguridad, si le bajan el firewall, le bajan el antivirus, los de denegación de servicio, que hacen que sea lento el sistema y así usted no pueda trabajar. Tenemos los de keylogger que todo lo que usted digita se va guardando en un archivo. Y ellos después cogen el archivo y ven si es que por ahí usted ingresó al banco, si por ahí puso la clave de la tarjeta. Entonces así se roban información. Tenemos otro tipo de malware como es el adware. ¿Sí saben lo que es el adware? ¿Han escuchado del adware? ¿Han escuchado? Creo que creaba anuncios automáticamente. Es de publicidad, algo así creo que era. Exactamente. Sí, ese es el adware. Entonces de ahí se le abre una ventana con un anuncio. Sí, con un anuncio. Y entonces es difícil controlar porque usted abre una ventana y se le abre el anuncio otra vez. El de ransomware, que ya les expliqué, encriptan la información y piden rescate. El de rootkit, eso trata de ganar acceso a privilegios, ¿no? A privilegios para tener control dentro de la red. Son difíciles de detectar porque ellos
tienen el poder de alterar la configuración del firewall, del antivirus, del sistema de archivos, etcétera. Eso hacen los rookies. Entonces, así pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, abren puertos para que por esos puertos ingrese el atacante y así garantizan un ataque, qué sé yo, de denegación de servicio distribuido. Tenemos el spyware, que es como el caso que les decía de las páginas de los bancos, donde le mandan una información, usted ganó $1000, ingrese este formulario con sus datos, la clave de la tarjeta, etc. Ya. Tenemos los gusanos, que son de autorreplicación. Se hablaba ya hace un año que los gusanos trabajaban con un sistema de inteligencia, ¿no? Ahora tenemos los ataques comunes de la red, ¿sí? Entre los que se clasifican en los ataques de reconocimiento, ¿sí? Los ataques de reconocimiento, aquí el actor de amenaza va a hacer un reconocimiento de lo que quiere atacar, ¿sí? Esa es la palabra. Y para ello utiliza estas técnicas que ustedes ven aquí. Por ejemplo, ejecuta una consulta ¿qué sería? A su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, primero tiene que hacer un juiz. Un juiz es una herramienta que ustedes la pueden encontrar en internet. Si la googlean ahorita, el juiz usted pone un dominio y le devuelve la dirección IP pública. Entonces, con esta herramienta pueden conseguir la IP pública. Luego hacen, qué sé yo, un ping. Aquí está bien. Luego inician un ping, hacen un barrido de la red objetivo, hacen un ping. Entonces, de esta forma empiezan a ver qué mensajes les bota el ping. Descifran esos mensajes, con eso pueden encontrar hasta la versión de un sistema operativo, etcétera. Tenemos inician un escaneo de puertos ven ahora, como ya tienen la IP del servidor público, ven qué puertos están abiertos, ¿sí? Si es que ha habido un administrador de red irresponsable que dejó abiertos puertos, por ahí se mete. Por ahí empiezan a entrar, a ver qué encuentran. Entonces tenemos herramientas para escanear de puertos como la Nmap, que es fácil de usar, el SuperScan. Tenemos herramientas para escáneres de vulnerabilidades, ya como por ejemplo el NIPER, el OpenBAS. Tenemos herramientas de explotación como el Metasploit, Core Impact, Social Engineer Toolkit, NetSparker, etc. ¿Ya? Ahora tenemos que dentro de los ataques de acceso pueden saber ataques de password o ataques de suplantación. Dentro de los ataques de password podemos usar herramientas de password cracking y dentro de los ataques de suplantación podemos encontrar lo que son suplantación de IP, suplantación de MAC, suplantación de DHCP. Por ejemplo, una suplantación de DHCP, el atacante monta un servidor de DHCP y hace que crean que es el de servidor original, ¿no? Y de esta forma, o sea, cambia las cosas en la red o a su vez hace que se agote las direcciones IP del servidor porque hace peticiones de direcciones IP hasta que se agotan. Entonces, cuando un usuario legítimo pide, ya no puede darle porque están agotadas las direcciones IP. Tenemos los ataques de ingeniería social, como por ejemplo el pretexting. Aquí un actor de amenaza pretende necesitar datos personales o financieros para confirmar la identidad de algo. Pretexting. El phishing, que es lo que habíamos hablado de las páginas, como por ejemplo del banco del Pichincha que llegaban.
El spear phishing. Tenemos el spam. A veces usted ya no quiere recibir más correos y le sigue llegando. Y va cambiando de ID, ¿no? Usted bloquea ese correo y luego va aumentando números. Ese es el spam. Tenemos el something for something, o a veces llamado quid pro quo, que aquí el actor de amenaza solicita información y para intercambiar algo por algo. O sea, le ofrece un regalo. Le dice, gánese un iPhone 10, gánese un PlayStation, etc. Y entonces conteste las siguientes preguntas y después le manda un mensaje SMS para hacer un sorteo. Ya, o le dice, pague, suscríbase para recibir mensajes de texto por 10 centavos. Ya ese es el something for something. El baiting, ese es el más facilito. Alguien olvida una flash memory a propósito, usted encuentra y dice, ves, ha sido de 20 gigas. Y le mete en su computador. Chao. Se infectó de malware su computador. Ahora hay flash memories que tienen capacitores que le van a dañar el computador. Tenemos el impersonation. Aquí alguien trata de ganarse la confianza de la víctima. Tenemos el tailgating. ¿Sí? Aquí el actor de amenaza sigue rápidamente a una persona en una localización segura para ganar acceso a un área. Tenemos el shoulder surfing, que alguien se para atrás suyo y trata de ver lo que está digitando la clave, etc. El dumpster diving, en este, dice, este es un actor de amenaza que busca lo que es la papelera para tratar de conseguir documentos confidenciales. Entonces, como ven, hay muchas cosas a nivel de ingeniería social que pueden ocurrir y las empresas deben educar a los usuarios acerca de los riesgos de ingeniería social. Sí, a veces dicen con orgullo, mi hijo ya tiene Facebook. Desde los 6 años, desde los 5 años, ya le pone Facebook. Por ahí les llega una solicitud al guau el rato que le dejó solito y un atacante fingió ser un niño de la misma edad y le mandó una solicitud de amistad y le aceptó porque con una identidad falsa se puso una foto de alguien de la misma edad. Entonces el niño lo que hace es acepta y empiezan a conversar, que dónde vives en tal lado, y tus papás, estoy solo en la casa, ¿a qué horas te quedas solo? De tal hora a tal hora. Yo también, bueno. ¿Y dónde vives? Yo vivo en tal dirección. Mi teléfono es este, para que le llamen, ¿no? Y después resulta que cuando no es, como ya descubrió dónde vive, cuál es el teléfono, a la hora que llegan los papás, va un día a la casa, finge ser otra persona, le dice, qué sé yo, ya sabe los gustos del niño, sabe que quiere un celular, porque no tiene celular el niño, entonces llega y dice, sabe que me mandó su papá a verle, su papá, y le empieza a dar toda la información, ¿no? Su papá se llama Pepito Pérez, trabaja en tal lado, me dijo que venga a verle, porque le tiene una sorpresa y le lleva a la tienda porque le van a dar un celular, le van a comprar un celular. Entonces el niño se emociona, va secuestrado el niño, ¿sí? Entonces es un gran riesgo. Es como dejarle a un niño botado en la calle el rato que se le deja solo en internet y no, porque el niño no tiene desarrollado todas las habilidades como para darse cuenta de estas cosas maliciosas que existen. Y también es posible que haya, bueno, no solo, si a un adulto le pasa, ¿no? A un adulto le pasa, cae en tonteras que ofrecen por phishing, etcétera, menos a un niño o igual a adolescente. Ha habido muchos casos en los que han sido
qué sé yo, con identidades falsas. Con identidades falsas han podido pedirles que se tomen a las chicas sin fotos, sin ropa, y que envíen esa información, y luego son amenazadas, ¿no? Entonces esto es, de la ingeniería social es tremendo. Tenemos los ataques de denegación de servicio y de denegación de servicio distribuida, en donde estos pueden provocar una cantidad de tráfico que sea abrumadora, y así que no va a poder manejar el dispositivo, que no va a poder manejar el servidor web, el servidor de correo, qué sé yo, una interfase de un router o de un switch. Y también hace que se vuelva lento y se caiga el servicio. Tenemos los paquetes formados maliciosamente, donde envían este tipo de paquetes y hacen que no pueda manejar y colapse. Entonces así hacen los ataques de denegación de servicio y de denegación de servicio distribuido. Este es similar a este, pero la diferencia es que el distribuido, a la vez, varios equipos lanzan el ataque al mismo punto, ¿no? A un destino específico. Ahora tenemos las vulnerabilidades y amenazas. Dentro de lo que son vulnerabilidades y amenazas, vamos a ver que en IPv4 y en IPv6 también hay vulnerabilidades. Miren, tenemos los ataques de ICMP. Ustedes saben que cuando se usa el comando ping, ustedes están utilizando el protocolo ICMP. Entonces, aquí hay ataques de lo que son inundación de denegación de DOS. Tenemos los que alteran las tablas de enrutamiento. O sea, ¿se imaginan lo que es alterar una tabla de enrutamiento? Nosotros en la semana 1 habíamos visto el protocolo OSPF, ¿no? Y habíamos visto que era un protocolo de enrutamiento dinámico que tenía varios pasos, pasaba del estado down, al init, al two-way, después se pasaba al estado exstart, exchange, load y full, ¿no es cierto? Entonces, luego de pasar por todos esos estados, iba armando el árbol topológico y las mejores rutas mandaba a la tabla de enrutamiento. Imagínense lo que es que todo lo que hizo ese algoritmo sea cambiado, que sea alterado porque fue interferido esa información alterada. Tenemos los ataques de amplificación y reflexión que usan lo que es la denegación de servicio y denegación de servicio distribuida. Tenemos los ataques de suplantación de direcciones, ¿sí? Donde cambian, qué sé yo, la IP origen. Tenemos el de hombre en el medio, donde está un hombre en la mitad y a un lado está un dispositivo y otro dispositivo, y está escuchando el tráfico que pasa por la red hasta que encuentra algo, qué sé yo, una clave, un usuario, o coge un paquete y lo altera a su conveniencia. Tenemos el secuestro de sesiones. Imagínense lo que es, hacen secuestro de sesiones. ¿Sí? Ganan acceso físico a la red y luego usan un ataque de man in the middle. Dentro de los ataques de ICMP, generalmente para hacer ataques de denegación de servicio, ellos buscan los mensajes que les da el ping para poder mapear la red desde afuera. Entonces, como ellos no saben cómo está la red por dentro, entonces hacen un ataque para reunir información. Por eso dice de information gathering. Y así descubrir cómo seguir ingresando a la red. Es importante que nosotros tengamos bloqueado el uso de ICMP externo, ¿no? Mediante una lista de control de acceso.
Entre los mensajes que usan los atacantes de ICMP, fíjense, ustedes no van a creer. Miren, cuando ustedes hacen ping, y a veces ni nos fijamos del mensaje que nos sale. Y los atacantes se fijan muy bien. Cuando les sale un echo request y echo replay, ellos lo usan porque ven que están haciendo una verificación de los ataques de los hosts, ¿no? Entonces, cuando encuentran un ICMP unreachable, esto lo usan para hacer un escaneo hacen un ataque de reconocimiento y escaneo. Cuando les sale un mensaje ICMP mask repli, usan para mapear una red, o sea, las IPs de la red interna. Cuando les sale ICMP redirects, esto miran para ver el tráfico que está comprometido, para ver si pueden crear un ataque de man in the middle. El ICMP Route Discovery, usado para inyectar rutas falsas en una tabla de enrutamiento o en un host destino. Aquí se puede ver la imagen donde está un ataque de reflexión y amplificación, y en donde el atacante hace una petición de ICMP al router y en ese momento, o sea, hay aquí muchos bots que a la vez están haciendo un ataque de ICMP, un replay a la víctima, ¿no? Entonces, como son muchos, colapsan a la víctima porque no puede ser manejado. Ya. Tenemos los ataques de suplantación de direcciones que se dividen en los non-blind spoofing y los blind spoofing. Los non-blind spoofing, este puede ser tráfico que es enviado entre un host y un objetivo. El non-blind spoofing va a determinar el estado de un firewall y el número de secuencia, el número de predicción de secuencia. También pueden secuestrar una sesión no autorizada. El otro, el blind spoofing, aquí el atacante no puede ver el tráfico que está siendo enviado entre un origen y el objetivo, sino que es usado en ataques de denegación de servicio, el blind spoofing, ataques de denegación de servicio. Tenemos los ataques de suplantación de MAC address que son usados cuando los actores de amenaza tienen acceso para implementar una red interna. Los actores de amenaza alteran la MAC address y de su host para hacer un match con otra MAC address de un host destino. ¿Ya? Tenemos también vulnerabilidades a nivel de TCP y UDP. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan qué vulnerabilidades puede existir ahí? ¿Alguien puede hacer un comentario tal vez sobre estos protocolos TCP/UDP? ¿A qué capa del modelo OSI pertenecían? Y estoy hablando solita ahorita. No han intervenido. Las vulnerabilidades con respecto a TCP y UDP se dan también a nivel de los puertos que si uno se apertura. Si uno no tiene cuidado en la apertura de puertos hacia las conexiones de la empresa, pueden ser atacados. Más que todos los puertos más utilizados. En el caso de UDP, lo que más atacan es al puerto de las centrales telefónicas. Muchas personas dejan abierto este tipo de puertos pensando que por la clave no es más segura, pero sí hay ciertas vulnerabilidades en ese tipo, más que todo cuando trabajamos con centrales tipo Elastic o que son de software libre. Si uno no cuida el protocolo, se puede ver atacado. Y lo que hacen ahí es suplantar las extensiones de hacer llamadas. En el caso del TCP, en cambio, si no se tiene protección con respecto a puertos, digamos como ahora, lo que está volviéndose moderno es que se conecten, muchas veces por el apuro hacen conexiones a escritorios remotos internos y dejan habilitado el puerto por defecto del Windows, que es del 3389, el ataque viene por ese puerto. Y muchas veces por ahí es donde ingresan y hacen los ataques. Y si las claves internas no son muy seguras, eso explota completamente dentro de la red.
Entonces atacan en la capa de TCP, atacan ya casi a todo lado, a nivel de lo que es software, páginas web que tienen dentro de las empresas por el puerto 80, por el 443. Entonces ahí es donde se ven vulnerabilidades tanto en TCP como en UDP. Gracias, excelente intervención, Luis. Ya, aparte de esas intervenciones de lo que nos dijo Luis, bueno, aquí hay que considerar cómo maneja TCP, cómo es el segmento, ¿no? Entonces tenemos aquí un campo que es el control de bits, que si lo vemos en el Wireshark, lo podremos ver que puede tomar estas opciones, ¿no? El URG, el ACK, el PSH, el RST, el SYN y el FIN. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el mensaje SYN para sincronizar el número de secuencial, el FIN ya para terminar un proceso que se llama three-way handshake o four-way handshake, el ACK, que es el acuse de recibo, el RST para resetear. ¿Ya? Resulta que TCP proveía entrega confiable. ¿Sí? Ejemplos de los protocolos que trabajan con TCP es el FTP, el DNS, el HTTP, SSL, TLS. Y también otra de las características era control de flujo y comunicación stateful. ¿Sí? En el control de flujo utilizaba acuses de recibo. Veamos esta parte, pongan mucha atención a esta parte. El cliente envía un SYN de sincronización, manda el acuse de recibo del SYN y manda el acuse de recibo del acuse de recibo. ¿Sí? Entonces hay tres pasos que sigue para hacer una conexión, ¿no? Entonces envía el SYN, envía el SYN, envía el acuse de recibo del SYN y se establece, envía el acuse de recibo de que se estableció la conexión. Ahora, ¿qué sucede en un ataque TCP? El atacante envía el SYN, pero envía múltiples a la vez al servidor. Va al segundo paso. Envía el ACK de toditos lo que hizo el atacante. Tercer paso. El atacante no hace el tercer paso. Entonces, el TCP se queda en dos pasos para establecer la conexión. Al quedarse en el paso 2, el servidor se queda esperando que se produzca el three-way handshake. ¿Sí? Como no se produce el three-way handshake, el rato que este usuario legítimo intenta hacer una petición al servidor, le sale que no está disponible. ¿Qué les parece? María. Bueno, dijiste la verdad que esto sí es interesante, bastante lo que tiene con el tema de ataques. Es algo muy interesante. Cómo se puede hacer, cómo se puede jalar información. Hay gente que piensa que lo que se ve a veces en las películas no es verdad. Existen regletas que se les puede poner un dispositivo interno que se le entrega al usuario en el cual tiene puertos de red. Conectan el cable de red y se transforma un nombre en el medio. Existen discos remotos, sí, existen discos remotos, como se ve en las películas, como en la de Batman, que se ve que coloca en un lado. El disco existe, sí existe el disco, se le encuentra en la deep web. Es un disco que tiene un malware interno que se conecta vía Bluetooth o vía wireless. Al conectarse a la red, explora todo el entorno y jala la información. Regletas, UCBs, hasta los ventiladores tienen ciertos elementos que se puede utilizar para esto. Así es. Pero sí está claro esta parte del three-way. Chicos, María, William, Lenny. ¿Puede repetir de nuevo un ratito? Claro, con gusto. Solo esa parte del gráfico, por favor. Ya, a ver. Aquí está el atacante. A ver, vamos atrásito.
El proceso three-way para establecerse la conexión en TCP tiene 3 pasos. Primero se envía el sync, ¿sí? Para sincronizar, ¿no? Luego acá envía un acuse de recibo de que recibió el paquete sync, ¿sí? Y luego el tercer paso envía el acuse de recibo de que recibió el acuse de recibo del sync. Son 3 pasos. ¿Qué es lo que sucede? El atacante envía múltiples sync como intento de conectarse al servidor web, ¿sí? Para algo de TCP, con TCP, que use TCP. Como envía algunos, este contesta el acuse de recibo del sync, ¿sí? Pero el atacante no le da la gana de contestar el acuse de recibo del acuse de recibo del sync. Al no contestar, el servidor se queda esperando que se produzca el three-way. Solo se produjo el two-way, miren, los 2 pasos. Pero como no hubo respuesta del three-way, esta de acá, porque el atacante no va a contestar. ¿Por qué no va a contestar? Con la finalidad de hacer un ataque de denegación de servicio al servidor web. El momento en que un usuario legítimo quiere acceder al servidor web, no puede. Le va a salir un mensaje de que el servidor web no está disponible. ¿Por qué? Porque el atacante envió un montón de syncs, envió el acuse de recibo del sync y se quedó en espera de que el atacante haga el tercer paso, el three-way. Como no hizo, logró hacer un ataque de denegación de servicio. No sé si le pude aclarar. Sí, ahí está mucho mejor, gracias. Inge, o sea que el hacker hace eso para consumir recursos del servidor, en pocas palabras. Así es, ese es el ataque de denegación de servicio. Entonces, como sabe el funcionamiento del protocolo exacto, entonces hace eso y ahí se queda. Hace que detenga el servicio del servidor. Ahora, hay otra vulnerabilidad que es ahora para el proceso de finalización del TCP. Para el proceso de finalización son 4-way, 4 pasos. 1, envía el fin, envía el acuse de recibo del fin y envía también el fin. Luego envía el acuse de recibo del fin. Ese sería el paso normal. Pero ¿qué sucede? Que el atacante, en vez de enviar el fin, manda un reset. Aquí está, miren. Manda un reset, un ataque de reset TCP. En el momento que mandó el reset, envía un paquete que es suplantado. O sea, legalmente debería mandar el fin, ¿no es cierto? Pero en vez de mandar eso, manda un reset. Entonces, al mandar un reset, hace que no se pueda terminar el proceso 4-way para terminar la sesión TCP. También tenemos aquí otro que puede ser el secuestro de sesiones TCP. Es otra de las vulnerabilidades que tiene TCP. Dice que generalmente es difícil de conducir. Este ataque es difícil de conducir, pero el actor de amenaza puede tomar ventaja de un host que ya se ha autenticado y comunicarse con el destino, ¿no? Entonces, aquí el actor de amenaza lo que hace, suplanta una dirección IP de un host y predice el próximo número de secuencia y envía un acuse de recibo a otro host. Si es que es exitoso, el actor de amenaza va a poder enviar, pero no recibe datos desde el dispositivo objetivo.
Entonces, miren, ¿quién se iba a imaginar este tipo de ataques que puede haber a TCP, no? En cambio, UDP era el otro protocolo de la capa de transporte. Generalmente se usaba para DNS, TFTP, NFS, SNMP, ¿sí? Y se usaba para aplicaciones en tiempo real. No es orientado a conexión, es ligero. Generalmente se lo usa para lo que es voz sobre IP. Y los ataques que puede haber son ataques de inundación de UDP, y para eso usan herramientas como Unicorn o Low Orbit Ion Cannon. Estos ataques pueden causar que los servidores hagan un reply con un puerto al que no puede alcanzar un mensaje, ¿no? Hay muchos puertos que están cerrados en los servidores, entonces va a crear mucho tráfico en un segmento, lo cual consume ancho de banda y puede ser muy similar a un ataque de denegación de servicios. A nivel de IP, ahora tenemos lo que son las vulnerabilidades ARP. El protocolo ARP trabaja en capa 2 y tenemos en los switches la tabla CAM o la tabla MAC. Acuérdense que esta tabla trabaja con las direcciones MAC. Entonces, ¿cómo funcionaba? Cuando un host envía una información al switch, el switch, si es que es por primera vez, envía un mensaje de broadcast a toda la red preguntando quién es el destinatario. Entonces, el destinatario contesta, dice soy yo, y de ahí envía la información. Y la guarda en la tabla acá. Pues resulta que aquí el atacante puede alterar la MAC address de destino, ¿sí? O puede ocurrir un envenenamiento de caché ARP y puede estar ahí un hombre en el medio monitoreando la información, cambiando las MAC, etc. Y hasta ahí, si tienen alguna pregunta, porque nos quedaríamos hasta ahí en esta parte de lo que es la parte de conceptos de seguridades para la siguiente clase continuar. ¿Estaba todo claro? Una consulta. A ver, de uno en uno. Para este tipo de vulnerabilidades, ¿qué tipo de herramientas o programas podríamos utilizar para poder evitar esos ataques? Ya bueno, es todo un sistema de seguridad integrado. O sea, no es solo una herramienta o algo. Miren que Cisco tiene un servicio que es el de Cisco Talos. Ustedes lo pueden poner en internet y revisar. Y Cisco Talos trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. Y siempre están ayudando a las empresas que tienen este servicio y tienen conexión automática con los equipos Cisco, como los Email Security Appliance o con los equipos WSA, los Web Security Appliance. Estos son hardware que se conectan a los firewalls y de esta forma estos manejan lo que son ACLs, ¿no? Las listas de control de acceso, que son las listas blancas, las listas negras. Ahí nos habla también Luis Pozo de Fortinet, Trend Micro. Entonces, si es que hay alguna lista negra o nuevas cosas encontradas, actualiza las listas negras de los dispositivos para evitar que se propaguen ataques o ingresen malware a una red determinada, ¿no? También existen los servicios de los SOC, los Centros de Operaciones de Ciberseguridad, que las empresas grandes arman su SOC, ¿no? Arman su SOC, instalan los IDS, los IPS, el personal de seguridad maneja sandboxes, los firewalls, existen sistemas que emiten alertas a la gente que maneja esta información y si es que es una alerta verdadera,
Entonces, y pueden detener eso, usan sandboxes, máquinas, o sea, eh, donde pueden capturar ese malware y analizar el comportamiento y después lo detienen, ¿sí? También estas empresas de seguridad ayudan en caso de que haya algún problema de seguridad. Entonces, si no pudieron contenerlo con el hardware, con el software que tengan instalado, entonces también le dan apoyo para poder encontrar una solución. Y también existen en otras marcas como Fortinet, como nos puso en el chat Luis, ¿no? Correcto. Muy amable. Bueno, vamos a pasar a la sección del workshop para ir avanzando en el laboratorio. Por favor, les pido que abran lo que es el IDLE de Python. Abran el workshop. Voy a cerrar la diapositiva. ¿Alguien tiene ya abierto el Python o IDLE de Python? Sí, Inge, ya está ya abierto. Ya. Inge. Chévere. Muy bien. Yo voy a compartirles mi pantalla. Aunque creo que pasó algo aquí en mi máquina. Share. Ya. ¿Pueden ver mi máquina? Sí. No, Inge. No, Inge. No, Inge. Todavía no se carga, ya se cargó. Ahí está. Ahí sí, Inge. Qué chévere, porque se quedó aquí como procesando algo. Y ahora vamos a poner la lupa. ¿Alguien tiene abierto ya el workshop? Ahorita. Ahí está. Se quedó mi máquina. En cámara lenta está ahorita. Ahí está. Ahí. Ya me ganaron abriendo el workshop.
Ya, a ver, en la clase anterior, ¿hasta dónde vimos del workshop? Vimos el uso de operadores lógicos, suma, resta, multiplicación, vimos el uso del input, ¿con ustedes o no? El print, Sí, Inge, vimos el print, la impresión de los resultados. ya, entonces estamos más acá. Hicimos los tipos de datos, la concatenación, sí, sí hicimos concatenación. Conversión de tipos de datos me parece que no hicimos. No, eso no hicimos, profe. Ya, entonces vamos a hacer eso. Ay, justo estaba aquí. Ya. Bueno, vamos a poner file, new file en el shell para abrir un documento en blanco. Listo. Ya. Bueno, vamos a definir tres variables. Ya, la primera es str1, que le vamos a poner una palabra, en este caso sería Cisco. Luego la variable str2, que vamos a ponerle entre comillas networking. Y la palabra str3 academy. Y vamos a ponerle el espacio. Bueno, aquí he mandado a imprimir también unos asteriscos. Luego vamos a hacer el print y vamos a concatenar con el más, ¿sí? Poniendo str1, espacio, la variable espacio, más str2, más espacio, más str3. Y nosotros vamos aquí y hacemos clic en Run Module. Vamos a poder observar acá en el Python Shell que nos imprime los asteriscos y nos imprime Cisco Networking Academy. ¿Ya? Por favor, hagan eso ustedes en sus computadoras. Y los que ya han hecho eso van a ir levantando la mano y ahí vamos viendo cómo vamos avanzando. ¿Ya? Señora, Dígame. disculpe, ¿puede indicar los comandos iniciales? No Claro. logré estos. Ahí. Gracias. No, eso es. Permítame, por favor.
Hasta ahí. ¿Ya pudieron hacer? Sí, Inge. Inge. Sí, Inge. Ya, muy bien. Ya. Luego tenemos la conversión de datos. Si nosotros usamos una variable X y le mandamos, pongámosle en el shell, ¿no? Ahí estamos. Si nosotros definimos una variable X y a esa variable X le asignamos un valor, ¿sí? Al momento de poner print, paréntesis, entre comillas, el valor de X es 2 puntos de espacio, comillas, cierro paréntesis, y le concateno con X, nos va a dar un error, porque X es una variable de tipo entero. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir print pero acá vamos a usar el comando str, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, y de esta forma ahí sí nos convierte a entero. ¿Ya? Al usar str, no es que la variable str se hace de tipo entero, ¿no? Si nosotros hacemos un type, paréntesis, y ponemos, por ejemplo, x, nos va a dar que es de tipo entero. O sea, no se cambia a tipo cadena. ¿Sí? Si nosotros usáramos, qué sé yo, el comando x igual str paréntesis x, ¿sí? Ahí estamos transformándole definitivamente a tipo entero. Ponemos type x y nos va a salir que es de tipo cadena, porque aquí le asignamos a una de tipo cadena. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a aprender a dar formato a los números. Si nosotros queremos, hacemos una división y ponemos una variable y, por ejemplo, y le asignamos la división que está ahí, 22 dividido para 7, y luego hacemos un print de la variable y, nos va a dar un número con muchos decimales. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, volver a usar el comando print. Abrimos y cerramos paréntesis. Pero ahora vamos a abrir y cerrar comillas y poner el punto. ¿Sí? Dentro de las comillas vamos a abrir y cerrar llaves. ¿Sí? Y ahora vamos a poner 2 puntos, punto. Y vamos a poner el número de decimales que yo quiero. Por ejemplo, si quiero de 2 decimales, pongo 4F. ¿Sí? Si quiero 3 decimales, pongo 3F. Si quiero 2 decimales, pongo 2F. O si quiero un decimal, 1F. Después voy a poner la palabra format, punto format. Abro y cierro paréntesis y voy a poner la variable. Y me salió un error. ¿Qué dice el error? El print estaba con doble T. Ya. Entonces vamos a copiarle otra vez. Y vamos a borrar la T que se puede ver más. Ya. Ahí sí nos sale, mire. Nos salió con un decimal. ¿Me confirman si pudieron hacer ustedes, por favor? Inge, sí salió. Ya, chévere. Entonces, dígame.
Sí. Sí, sí. Ya, genial. Ya. ¿Qué hora es? La 1 de la tarde. Tenemos 15 minutos, ¿seguimos? Claro. Ya, muy bien. Así me gusta. Esa es la actitud. Claro, Inge. Ya, bueno, vamos a avanzar con listas. Ya, dentro de lo que son listas, una lista. A ver, primero que nada, una lista se define, vamos a poner la variable lista y vamos a poner igual. Y vamos a abrir el corchete. Este es el corchete donde... Deben cambiar el idioma del teclado. Encima de las llaves están los corchetes. Hay que ponerle alt y listo. Ajá, sí, pero yo tengo... mi portátil está en inglés y mi teclado de acá está en español. Pero tengo conectado... Ah, ya, entonces sí, ya. Disculpa. A ver, espérame un ratito. Cambiarme el teclado de la portátil mismo. Grabando. Hasta ruso tengo instalado. Ahí sí. Ahí sí están. Ya. Entonces ponemos los corchetes y ahí vamos a poner entre comillitas cada elemento de la lista. Ya. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer una lista de routers, ¿no? Router 1, coma, router 2, coma, router 3, coma, router 4, coma, bueno, y router 5. 5 elementos pongamos, ¿ya? Enter. Si nosotros ponemos type y entre paréntesis ponemos la palabra lista, uy, vamos acá arriba. Type, la palabra lista, cerramos paréntesis, nos dice que es de tipo lista, porque en Python existe ese tipo, lista, ¿ya? Entonces, como ven, una lista se separa por comas, los elementos de la lista van entre comillas, y si nosotros podemos utilizar el comando len, entre paréntesis poner lista, y nos va a salir la longitud de la lista, es decir, que vamos a tener 5 elementos en la lista. Pero en realidad se van a numerar desde el 0. Este es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Hay 4 elementos en la lista, ¿ya? Es decir, si yo quiero poner el primer elemento de la lista, tendría que poner lista sub 0, que es el primer elemento de la lista. Me da R1. A ver, yo les hago una preguntita a ustedes. Déjenme ver dónde están los participantes, manage participants. Voy a ponerles en la otra ventana que tengo acá para verles. Yo les hago una preguntita. Ahí está. ¿Cómo hago o qué tengo que poner aquí para acceder al router 3? Aquí, a R3. ¿Cómo sería el comando? Lista 2. Lista 2. ¿Sí? Lista 2. Lista 2. No entre. ¿Cómo sería? A ver. No entra. Lista. Corchete. Corchete y el 2. Eso, muy bien. Perfecto.
Ya, y si yo quiero acceder al R5, ¿cómo sería? Lista corchete 4. 7-4. Corchete 4. Vamos a poner lista, corchete 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Pero bueno, también les cuento que el último elemento de la lista, yo puedo poner lista, corchete -1 y me va a dar lo mismo. Y es una forma de identificar el último elemento de la lista. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a ver cómo son los diccionarios. ¿Sí? Los diccionarios, en cambio, se definen con llaves, a diferencia de la lista. Entonces yo puedo poner un diccionario, ¿sí? Y le asigno, vamos a poner abrir y cerrar llave, porque esos son los elementos del diccionario. Voy a poner ahora los mismos routers, entre comillas, router 1, comillas, pero puedo poner 2 puntos. Le voy a poner una dirección IP, entre comillas. Me fue la arroba. Una dirección IP para cada router. Ya. Entonces, este es el primer elemento del diccionario. ¿Sí? Para poner otro elemento pongo coma. Yo lo voy a poner abajo. Ay, no. Ahorita estoy en el shell nomás. Cuando estamos en el... Ponemos file, new file, ahí sí puedo hacer 2 líneas. Ya. Entonces ahí yo voy a ponerle otro elemento. Por ejemplo, el router 2. Cierro comillas, pongo dos puntos. ¿Ya? Voy a poner entre comillas otra dirección IP, por ejemplo, la 10.2.2.1. Ustedes sí están haciendo, chicos, chicas. Sí, Sí, Esa es la actitud. Así da ganas de enseñarles más. Ya. Entonces tenemos el router 3. ¿Ya? Comillas, 2 puntos. Comillas, comillas, y aquí vamos a ponerle la otra IP que está ahí, la 10.3.3.1. Hasta ahí. Hemos definido un diccionario. Como ven, cada elemento del diccionario ahí tiene un nombre, entre comillas, y lo que contiene o lo que hace referencia a ese nombre, en este caso el router y la dirección IP. Ahora, si nosotros quisiéramos ver el tipo de dato, pero solamente para confirmar, ponemos type, entre paréntesis, diccionario. ¿Ya? Nos va a salir dic. ¿Sí? Arriba nos salía list, porque era una lista y la lista se define entre corchetes. Para acceder a cada elemento de la lista iniciábamos desde la posición 0. Ahora, para acceder al elemento del diccionario, vamos a poner diccionario, la variable, ¿sí? Y vamos a abrir corchetes y vamos a poner entre comillas el router 1, por ejemplo. Cierro corchetes. ¿Ya? Y doy enter y miren lo que me sale. Me sale la dirección IP del router 1. Ahora, ¿cómo sería para sacar la información del router 2? Diccionario. ¿Ya? Abro corchete. Sí. Abro corchetes R2. Comillas. R2, muy bien. R2. Cierro comillas, cierro corchetes y nos sale la dirección IP del router 2. ¿Ya? Para el 3,
Sería igualito, pero ahora pongo R3. Y ahora, ¿qué pasa si un router tiene dos direcciones IP? Ya, entonces, para eso yo creo que ahorita ya debemos hacer un file new file. Y ahora vamos a copiar este diccionario al archivo nuevo que creamos en el file new file. Acá. Ya, para trabajar con tranquilidad. Ya. Para una visualización mejor, voy a ponerle en otra línea. ¿Sí? Le voy a poner aquí una coma. Y aquí voy a poner, me cerraron las llaves. Voy a poner acá, entre comillas, un router 4, cero comillas, pongo 2 puntos, pero ahora yo necesito tener como elemento al lado de 2 puntos una lista. Entonces, acuérdense que la lista se definía con corchetes. ¿Sí? Y dentro de la lista voy a poner 2 direcciones IP. ¿Ya? Como los elementos de la lista van separados por comas también. ¿Ya? Ahora mi pregunta es ahí. Yo tengo una lista dentro de un elemento de un diccionario. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo sería para acceder a este elemento? ¿Cómo sería? Tendría que hacer un print, poner diccionario, hasta ahí. ¿Qué tocaría? Sub R4, ¿cierto? Hasta ahí estábamos claros. Sub, entre comillas, R4, ¿ya? Y ahora, como es una lista, ya estoy hasta aquí en R4. ¿Cómo se accedía a los elementos de la lista? Con números. ¿Cómo sería ahí? Lista Hasta ahí. cero. Ajá. Sería con 3. ¿Perdón? Ponemos el número 3 para acceder al 4. A ver. A ver, no. Mire, como este es un diccionario, al diccionario se accede sub R1, sub R2, sub R3 o sub R4. Solo veamos hasta ahí para que no se confunda. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, pongo run module. Bueno, me pide que grabe antes. Vamos a ponerle prueba de diccionarios. ¿Ya? Miren lo que salió. Imprimió las 2 direcciones IP de R4, que es lo correcto. ¿Sí? Porque puse diccionario sub R4. Ahora, si yo solo quiero imprimir la primera, ¿sí? Ahora tengo que añadir aquí el sub 0. Porque este es el elemento 0 de la lista y este es el elemento 1. Entonces pongo run module. Lo grabo. Miren, ahí sí me sale la dirección IP 10441. Si yo quisiera imprimir este elemento, ¿cómo sería? La 10442 únicamente. La segunda dirección IP.
Cambiaría. Con el sub 1 sería esta vez. Le cambia uno. Le cambia uno. Exactamente, muy bien. Entonces aquí vamos a poner el número 1 y ejecutamos, ponemos run. Y nos sale el segundo elemento del diccionario. ¿Les gustó? ¿Entendieron? Sí, Ya, déjenme quitar el Magnify. Bueno. A ver, vamos a poner así. Vamos a cerrar acá. Listo. Puntualitos. Con esto acabaríamos nuestra clase. Que pasen muy bien. Descansen, hagan los deberes. Si necesitan tutoría académica, con gusto me avisan. Está disponible en la sección inicio la sala de Zoom. Si ustedes quieren reunirse, hacen clic en esa sala. ¿Sí saben dónde es? No, máster. Ya les voy a enseñar, ¿ya? A ver. Gracias. Es donde les dije que podían entrar para las tutorías académicas, que estaba un enlace para todo el año. A ver. No me deje. Bien. Ustedes entran al curso de redes de datos 3. Ya me salió de la sesión. Ya, entonces tenemos en inicio. Aquí miren, dice tutoría académica. ¿Sí? Bueno, aquí yo les había puesto las 17 horas porque ustedes tenían a las 6 de la tarde, pero algunos no podían, entonces, a ver, no, redes 3 tenía a las 8 de la noche, los miércoles definimos con ustedes. Y entonces ustedes ingresan a esta sala está disponible todo el tiempo. Ingresan a la sala e incluso hasta podrían ustedes reunirse para hacer alguna cosa en esa sala. Si necesitaran de mi ayuda, me llaman o me envían un mensaje por WhatsApp. Es que no les contesto por WhatsApp, me llaman porque pueda que no haya visto. Y si es que estoy disponible, me conecto para ayudarles. ¿De acuerdo? Ya, Inge, muchas gracias. Gracias. Bueno, con esto me despido de ustedes. Que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima semana o en tutoría.